Decreto 1477 de 2014, 5 de agosto, por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales, grupo noveno, enfermedades del sistema respiratorio. La faringitis crónica es un dolor de garganta que persiste durante un periodo prolongado de tiempo. Factores de riesgo ocupacional: el bromo. En las ocupaciones donde se encuentra están trabajadores de la industria petroquímica, trabajadores expuestos al bromo como desinfectante, en los laboratorios químicos, metalurgia, industrias químico-farmacéutica, fotografía y colorantes y demás trabajadores expuestos. Sinusitis crónica. Se refiere a la inflamación de los senos paranasales que ocurre con una infección a raíz de un virus, una bacteria o un hongo. En los factores de riesgo ocupacional se encuentra el plomo y yodo. Las ocupaciones en las que se encuentra esta enfermedad están en la elaboración y uso de plaguicidas, trabajadores expuestos al refinado del petróleo, en general trabajadores expuestos a estas sustancias. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante 2 o más días consecutivos a lo largo de más de una hora, la mayoría de los días. En los factores de riesgo ocupacional encontramos arsénico y sus compuestos, cloro gaseoso, cromo y sus compuestos, flúor gaseoso, fluoruro de hidrógeno, amonio, cemento, fenol, nieblas de ácidos minerales y níquel y sus compuestos selenio. Las ocupaciones donde las encontramos están en las industrias químicas, en general trabajadores expuestos a estas sustancias. El asma es un trastorno que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen, lo cual hace que se presenten dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. También encontramos otras enfermedades como asma predominante alérgica, asma no alérgica, asma mixta y asma inespecífica. Entre los factores de riesgo ocupacional encontramos sustancias de bajo peso molecular, isocianatos, anhidros ácidos, sales de platino, vanadio, sales de níquel, entre otros. Las ocupaciones donde encontramos esta enfermedad están pintura a pistola, manufactura del plástico, poliuretano aislantes, industria del plástico, resinas epoxídicas, trabajadores de refinería, trabajadores de chapado niquelado, entre otros. Aluminosis pulmonar: es la neumoniosis que es causada por la inhalación de humo y polvo de aluminio metálico y sus compuestos. Esta enfermedad se produce en los trabajadores que se emplean en la producción de aluminio. En los factores de riesgo ocupacional están los polvos que contienen el aluminio. Las ocupaciones donde encontramos esta enfermedad están en fundidores, pulverizadores y pulidores de aluminio, pintores y pirotécnicos, en su forma mixta por inhalación de aluminio y sílice, en trabajadores de la fundición de bauxita y abrasivos. Beriliosis: es una enfermedad que afecta fundamentalmente al pulmón y que provoca a través de una respuesta inmune mediada por células una granulomatosis crónica producida por la exposición al berilio. En los factores de riesgo ocupacional encontramos los polvos de berilio. Las ocupaciones donde las encontramos están en mineros de minas de berilio, trabajadores que fabrican y manipulan
aleaciones para aparatos de rayos X, industria eléctrica y aeronáutica, soldadura, ladrillos para hornos, lámparas fluorescentes e industrias atómicas. Siderosis. La siderosis es una forma especial de neumoconiosis ocasionada por la inhalación de polvo de hierro. Factores de riesgo ocupacional. Polvos que contienen hierro. Ocupaciones. Mineros. De las minas de hierro. Fundidores, pulidores, soldadores, limadores, torneros y manipuladores de óxido de hierro. Neumonitis por hipersensibilidad. Es la inflamación de los pulmones debido a la inhalación de una sustancia extraña, generalmente ciertos tipos de polvo, hongos o mohos. Factores de riesgo ocupacional. Actinomicetos, termófilos, micropolispora, fael. Ocupaciones. Trabajadores agrícolas en contacto con vegetales enmohecidos, cultivadores de champiñón, etc. Vicinosis. Es una enfermedad de los pulmones causada por la inhalación del polvo del algodón o polvos de otras fibras vegetales como el lino, el cáñamo o el sisal de trabajar con ellas. Factores de riesgo ocupacional. Fibras y polvo y algodón. Ocupaciones. Todos los trabajadores que laboran en el cultivo, la recolección, separación, hilado y tejido, o afines a la manipulación del algodón. Derrame pleural. Es una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Su cuerpo produce líquido pleural en pequeñas cantidades para lubricar las superficies de la pleura. Este es el tejido delgado que recubre la cavidad torácica y rodea los pulmones. Un derrame pleural es una acumulación anormal y excesiva de este líquido. Factores de riesgo ocupacional. Asbesto. Ocupaciones. Todos los trabajadores que se expongan por su trabajo a estos materiales durante la extracción, producción, separación y utilización del agente específico, tales como trabajadores de las minas, túneles, canteras, operaciones de pulido y tallado, industria textil, cemento, demolición de edificios, industria naviera, fabricación de partes automotrices, materiales de aislamiento y mecánicos automotrices. Entre otras enfermedades también encontramos la faringitis aguda, laringotraqueitis aguda, laringotraqueitis crónica, ulceración o necrosis del tabique nasal, estaniosis, linosis, canapiosis, bagazosis, bronquitis por productos químicos, edema pulmonar aguda, enfisema intersticial.